Ok. Bueno, no al mismo nivel de lo de Ramón, pero también Carlos fue estudiante. Y de ahí donde lo conocí, cuando él estudiaba, después de sacar su grado de médico en el 2002 en Quito, ¿no es cierto?, en la Universidad Central de Ecuador, se vino a Chile y acá sacó el doctorado en ciencias médicas en la Universidad Católica en el 2009. ¿Eh? Y ahí fue cuando lo conocí en alguna clase que podemos ver. Y de ahí no lo hemos visto más. En el año pasado, el doctor MD PhD, Carlos Escudero, me invitó a participar en un congreso GRIVAS, que es de fisiología vascular y de innovación. Y de ahí hemos estado en contacto porque él ha sido ya colaborador de Agustín, cotutor de una tesis de magíster, ahora creo que, no sé si es cotutor, pero están guiando, parece una alumna de doctorado en neurociencias con Álvaro Ardiles, o sea, está muy activo, interaccionando con nosotros y él tiene muchas ganas de colaborar más para poder formar proyectos multidisciplinarios, ojalá, o de más colaboraciones. Eh, Carlos ha sido muy activo en el área vascular. Desde el 2017 hasta ahora tiene más de 50 papers, entre reviews y papers originales, muy activo, publicando y sacando información nueva. Eh, y bueno, yo creo que él nos puede indicar alguna fisiología general que nosotros no manejamos, pero sí sabemos que el tejido vascular y el endotelio, que sé yo, son muy importantes en la función vascular y nosotros la verdad que lo hemos dejado un poco marginado y sería interesante que nos podamos incluir dentro de nuestras áreas de investigación. Vamos a aprender mucho hoy día de Carlos, yo creo, y así que te doy la palabra para que nos expreses tu entretenimiento para hoy día. ¿Mm? Muchísimas gracias por la invitación, profesor Juan Carlos, y a todos los presentes por esta oportunidad de compartir lo que estamos haciendo acá desde la Universidad del Biobío. Y bueno, también agradecer la disponibilidad de todos los asistentes. Voy a partir con esta diapositiva, ¿no es cierto?, introductoria. Lo que me dedico yo en este último tiempo, sobre todo en este último tiempo, he estado trabajando en lo que tiene que ver con la disfunción vascular cerebral, pero originalmente mi pregunta de investigación que la he trabajado durante mucho tiempo, inclusive desde mi tiempo de estudiante en Ecuador, es la preeclampsia. Y la preeclampsia es una enfermedad que se caracteriza por hipertensión arterial durante el embarazo, que se presenta a partir de las 20 semanas de gestación. Entonces, lo que yo les vengo a contar es una parte de esta historia que tiene que ver justamente con este concepto de disfunción vascular cerebral que la hemos estado trabajando en los últimos 5 o 6 años desde que partimos, digamos, con esta propuesta. ¿Por qué es relevante? Voy como a ir dando el contexto. Porque además de hipertensión del embarazo que yo les comentaba y daño de la placenta, que es la fisiopatología de la enfermedad, las principales causas de muerte asociadas a esta enfermedad se deben a complicaciones cerebrovasculares. Vale decir que estas complicaciones cerebrovasculares son la principal causa de muerte asociado a preeclampsia y a su vez preeclampsia es la principal causa de muerte materna. Por tanto, en realidad es una de las premisas que colocamos, ¿no es cierto?, en el concepto de decir la epidemiología de esta enfermedad, de este tipo de complicaciones es relevante. ¿Y a qué se refiere con estas complicaciones cerebrovasculares? Ustedes ven una imagen aquí de una publicación que acabamos de sacar, en donde hacemos alguna revisión sobre estas complicaciones y aquí ustedes ven en la parte posterior del cerebro signos de edema cerebral que constituye, ¿no es cierto?, junto con la clínica, una entidad denominada eh, eh, alteración posterior, encefalopatía, síndrome reversible posterior del embarazo. Y esta complicación
denominada fácilmente PRES, ¿no es cierto?, tiene como premisa el edema cerebral. Pero también existen otras complicaciones, como por ejemplo la vasoconstricción que se genera, no sé si se alcanza a ver aquí, pero hay una vasoconstricción en una de estas arterias, y esa vasoconstricción genera isquemia cerebral, ¿no es cierto? Puede generar también daño directamente del vaso sanguíneo y con eso causar hemorragia cerebral. Entonces, ¿qué tan importantes son este conjunto de patologías en el contexto más epidemiológico? La verdad es que a pesar de que son importantes desde la relevancia clínica, son también, debo decir, situaciones raras en la práctica diaria. Pese a ello, ¿no es cierto?, la epidemiología total de esta enfermedad, de este grupo de complicaciones, no se conoce tampoco ni a nivel internacional, ni tampoco en Latinoamérica. Pero una de estas complicaciones que es más conocida, que es la eclampsia, que se caracteriza por, además de los signos que les mencioné previamente, por em, eh, epilepsia o un ataque epiléptico, se sabe, por ejemplo, que ocupa, ¿no es cierto?, están estimados, ¿no es cierto?, alrededor de los 200 casos estimados por 100.000 partos. Pero si uno lo ve en el contexto en Latinoamérica, de todas maneras, nosotros tenemos más alta la tasa en comparación con otros países o con otros lados, ¿no es cierto?, en América, como Canadá o como Estados Unidos. Inclusive en algunas datas, ¿no es cierto?, en Colombia, por ejemplo, hay sobre todo en ciertas poblaciones, una tasa tremendamente alta, comparable inclusive con países como, por ejemplo, o con estados, por ejemplo, en África. Pese a la relevancia de esta enfermedad, tanto epidemiológica como clínica y como finalmente como importante para la sociedad y la familia, la fisiopatología no se conoce de esta enfermedad. Sin embargo, se sabe, por ejemplo, que tiene que haber una placenta y una placenta disfuncional que está liberando una serie de factores hacia la circulación, y estos factores incluyen factores angiogénicos o antiangiogénicos, factores proinflamatorios que van y dañan a la célula endotelial, y en este caso particular la célula endotelial cerebral, que es la primera línea de contacto con la circulación. Y una vez que dañan esta célula endotelial, causan a su vez daño de las propiedades importantes que tiene y particulares de esta célula endotelial, como son la propiedad de formar una barrera o la propiedad de generar esta vasoconstricción y vasodilatación que constituye este fenómeno denominado de autorregulación. Solamente para recordar, este fenómeno de autorregulación es la capacidad que tiene la circulación cerebral, ¿no es cierto?, de controlar el flujo sanguíneo independientemente de la presión sistémica. Claro, esto dentro de un rango fisiológico. Entonces, yo me voy a enfocar en el daño de la propiedad de la barrera, que es la barrera hematoencefálica, porque por ello, ¿no es cierto?, al dañarse la barrera hematoencefálica, vamos a llegar a este signo cardinal que es el edema cerebral. Hablando un poquito de la barrera hematoencefálica y de la célula endotelial en la barrera hematoencefálica, porque debo decir que la barrera hematoencefálica es de una estructura compleja formada por una serie de células, incluyendo la célula endotelial, los pericitos, los astrocitos, y unas características particulares de la membrana basal en donde se afirman todas estas células. Pero la célula endotelial se convierte en la línea, como digo, de frente y que por tanto tiene algunas particularidades. Dentro de ellas voy a resaltar estas 4 que están acá, solamente como una cosa más ilustrativa. Por ejemplo, tienen una serie de proteínas que son especializadas que permiten la unión célula-célula, que constituyen esta familia de las tight junction. Y dentro de esa familia de las tight junction yo les voy a hablar de la claudina 5. Luego tiene una cantidad de proteínas que son transportadoras particulares, ¿no es cierto?, que regulan el eflujo y el influjo de sustancias desde la circulación hacia el cerebro y viceversa. Luego tienen también un bajo transporte vesicular, y eso es importante para un concepto que les voy a hablar más adelante sobre la capacidad de incorporar vesículas, ¿no es cierto?, en esta barrera.
Y últimamente, y finalmente, perdón, tienen una baja expresión de moléculas de adhesión, por tanto, los leucocitos que están circulantes no ingresan fácilmente o no tienen este primer paso, ¿no es cierto?, para ingresar hacia la barrera. Todo eso constituye entonces estos componentes que tiene la célula endotelial para formar, valga la redundancia, la barrera hematoencefálica. Ahora bien, a nosotros nos interesa, yo les hablaba brevemente, les voy a hablar brevemente de Claudina 5, pero también nos interesa de qué factores estarían en la circulación sanguínea durante el embarazo que permiten entonces este daño de la barrera. Y sabemos que deben estar presentes a nivel circulante, porque esta es evidencia de laboratorio, pero hay varias evidencias también en la literatura, en donde lo que colocamos es aquí plasma de mujeres con preeclampsia y vamos a ver dos indicadores: la resistencia eléctrica, que lo que está midiendo es la integridad de la monocapa, ¿no es cierto? Y luego la permeabilidad a un trazador fluorescente de alto peso molecular, 70 kilodaltons para ser más específico, de manera que en condiciones normales, ¿no es cierto?, en condiciones de la monocapa, no atraviesa esta estructura. Sin embargo, cuando es dañada, entonces se puede ver esa permeabilidad. Y esto ya complementa, insisto, resultados que hay en la literatura. Publicamos varias evidencias al respecto diciendo que el plasma, ¿no es cierto?, es decir, algo circulante, es capaz de dañar estas características de la barrera. Ahora, múltiples candidatos, evidentemente, para que estén componentes del plasma, pero a pesar de ser múltiples los candidatos, son solamente pocos los que se han estudiado. Por ejemplo, VEGF, que nosotros mismos hemos hecho algo de experimentos en relación al VEGF y sabemos que el VEGF es una molécula que es el factor de crecimiento de endotelio vascular, que es una molécula que por un lado regula, ¿no es cierto?, la sobrevida de la célula endotelial, pero a nivel cerebral lo que pasa es que incrementa la permeabilidad y sabemos que está participando. Otros grupos han mostrado el factor de necrosis tumoral, citoquinas, digamos, moléculas radicales libres, autoanticuerpos, en fin, son dentro de las moléculas que se han propuesto, están en el plasma y que son capaces de romper la barrera. Pero nosotros, ninguno de estos componentes finalmente conectan con la fisiopatología derechamente, que tiene que ver con el daño en la placenta que genera entonces también a su vez daño de la barrera. Entonces nosotros nos propusimos ver esos componentes y en un trabajo previo publicamos, ¿no es cierto?, que a lo mejor estos componentes de la placenta que se liberan a la circulación, estas vesículas que son vesículas extracelulares, que ustedes probablemente las conozcan muy bien porque son moléculas de señalización, y que son vesículas de pequeño tamaño que están constituyendo, ¿no es cierto?, este conjunto de estructuras que son los exosomas y que tienen la capacidad de ser moléculas o estructuras que llevan en su conformación, tanto interna como en la membrana, estructuras que finalmente sirven para la señalización. Entonces pensamos que la placenta estaría liberando estos fragmentos y que de algún modo llegarían a la barrera hematoencefálica y por tanto estarían participando dentro de este daño. ¿Por qué pensamos eso? Porque en preeclampsia, en esta enfermedad, ¿no es cierto?, esos son resultados del grupo del profesor Joel Sadowski en Estados Unidos, en donde ellos muestran que las mujeres con preeclampsia presentan más altos niveles de estas moléculas, de estas estructuras de pequeño tamaño, que están alrededor de los 100 nanómetros, y que son producidas por las células, ¿no es cierto?, desde los sistemas, ¿no es cierto?, de secreción. Y aquí ustedes ven estos marcadores que son CD63 y TCG101, que finalmente son marcadores que nos permiten decir que son estructuras conocidas como exosomas. Nosotros entonces con esta evidencia aislamos, no voy a entrar en los detalles metodológicos, si ustedes quieren lo podemos ir conversando, aislamos estas vesículas pequeñas desde los plasmas de mujeres con preeclampsia y como ustedes ven, las mujeres con preeclampsia en la figura roja tienen una mayor cantidad de estas vesículas
que en los plasmas de mujeres con embarazo normal. Y aquí están los marcadores que utilizamos para identificar los que son moléculas de la familia de los exosomas, pero las preferimos llamar moléculas pequeñas porque de todas maneras no son una purificación completa. Además, ¿no es cierto? Marcamos esta proteína que es PLAB, que es específica de la placenta y que sabemos entonces que parte de esas vesículas que aislamos a nivel circulante provienen de la placenta. Y lo que hicimos fue repetir ese mismo experimento, ¿no es cierto? Poner a las células endoteliales cerebrales. No, me olvidé de mencionar que el modelo que nosotros utilizamos son células endoteliales cerebrales humanas, es una línea celular comercialmente disponible, pero que tiene la particularidad además que son células endoteliales que vienen de una mujer. Por tanto, para el modelo biológico es bastante atingente. Entonces, lo que hicimos con estas vesículas fue colocarlas en la monocapa y lo que pasó es que efectivamente estas vesículas dañaron la monocapa. Ahora bien, eso no nos aproxima necesariamente al concepto de que estas vesículas que son de la placenta dañan la monocapa, que era la pregunta que nosotros formulamos en ese entonces. Entonces, lo que hicimos fue diseñar un siguiente modelo, otro modelo, ¿no es cierto?, en el cual lo que generamos es una placenta, esta es una placenta de un embarazo normal, que la cultivamos en normoxia o en hipoxia, y en este caso hipoxia, simulando la condición de preeclampsia. Ustedes me preguntarán por qué no utilicé una placenta preeclámptica, porque finalmente es bien complejo la obtención del material biológico. Por tanto, entonces decidimos utilizar esta aproximación colocando esta placenta en hipoxia y aislamos estas vesículas de este medio condicionado y lo que hicimos fue, primeramente, inyectar en nuestro sistema in vitro, y lo que ustedes ven acá es que las vesículas ahora que vienen de la placenta hipóxica nuevamente disminuyen la resistencia eléctrica y aumentan la permeabilidad. Por tanto, tenían la capacidad de dañar in vitro el modelo de barrera. Pero eso no prueba necesariamente que sean capaces de dañar la barrera in vivo. Por tanto, lo que hicimos fue inyectar a un animal a un animal no gestante, de manera que las únicas vesículas que en teoría estamos inyectando externas serían las de la placenta que nosotros le inyectamos al animal. Y luego de 24 horas generamos, ¿no es cierto?, el modelo de Evan Blue, el ensayo de Evan Blue, para ver la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, y este marcador tiñe de azul los lugares en donde se había dañado la barrera hematoencefálica. Y como ustedes ven en esta imagen, los ratones que recibieron las vesículas de las placentas hipóxicas presentan una tinción más azul que aquellas que recibieron las vesículas de normoxia. Por tanto, eso daba como certeza, digamos, de que estas vesículas derechamente de la placenta eran capaces de dañar la barrera. Y eso es lo que concluimos en este paper, que está publicado también en Hypertension en el año anterior, en donde resumen brevemente las vesículas que salen de la placenta eran capaces de llegar a la barrera hematoencefálica y dañarla. No les mostré los resultados de sulfato de magnesio, pero logramos bloquear ese fenómeno cuando utilizamos sulfato de magnesio, que es el tratamiento actual preventivo para este tipo de complicaciones. Luego de eso, que fue la tesis de José León en ese entonces, lo que decidimos fue seguir indagando los mecanismos, y ahora viene resultados no publicados, en donde esta es la tesis de Hermes Sandoval, quien utilizando estas mismas vesículas, ¿no es cierto?, que vienen de normoxia e hipoxia, empezó a caracterizar un poco el contenido, ¿ya? Y ahí hay entonces una limitación, porque nosotros empezamos a medir solamente aquellas moléculas que nos interesaba, vale decir VEGF y toda la familia de los receptores de VEGF. Les puedo decir entonces que los resultados de Hermes muestran que el contenido de estas vesículas tienen una gran cantidad de VEGF, y así como también placental growth factor, que es otro factor de la familia de VEGF, que también tiene propiedades para
dañar la barrera hematoencefálica o modular la barrera hematoencefálica. Evidentemente tienen alto contenido de PLAF, y lo que nos interesó es cuando inyectábamos al animal, saber si es que la vesícula que viene externa finalmente de humano puede ser capaz de generar un daño inflamatorio a nivel del circulante del animal, y a lo mejor ese daño inflamatorio sea el que cause el daño de la barrera y no directamente la vesícula. Entonces, para tratar de contestar esa pregunta, hicimos algunos análisis todavía en desarrollo, pero medimos interleuquina 6, interleuquina 8, y ustedes ven que a las 6 horas, cuando ya vemos nosotros clínicamente que hay un daño de la barrera hematoencefálica, así como también un daño macroscópico de la barrera hematoencefálica por los ensayos que les mostré previamente, no vemos cambio al menos en estas citoquinas. Lo que sugiere entonces que a lo mejor la vesícula es capaz de generar un daño directamente en la barrera. Tratando de abordar el mecanismo nuevamente, lo que buscamos es ver cómo la vesícula podría estar dañando esta barrera. Y lo que hicimos es también el cerebro del ratoncito, cortamos en distintos fragmentos, separando entonces de una sección anterior, media y posterior, y cada una de esas secciones tenía 3 subsecciones, ¿ya? Entonces, lo que vimos inicialmente es que el depósito o el daño de la barrera que veíamos en el animal se localizaba mayoritariamente en la región posterior. Y eso es importante por la apreciación clínica que les decía inicialmente, que tienden las alteraciones de la barrera y las alteraciones cerebrovasculares específicamente, tienden a comprometer mayoritariamente la parte posterior cerebral. Ahora bien, si ustedes se fijan en esta evidencia, ¿no es cierto? Lo que además vemos es que las vesículas provenientes de hipoxia disminuyen significativamente la cantidad de claudina 5, sobre todo en la parte posterior del cerebro. Y aquí hay sección por sección, ¿no es cierto? Y aquí la mayor cantidad de diferencia que se encuentra versus a la situación del animal inyectado con vesículas de embarazos normales, se encuentra en la parte posterior. Luego en células, pero esta vez tratando de emular el mismo fenómeno que estábamos colocando, ¿no es cierto? Vesículas humanas, de placentas humanas, en un modelo de endotelio de ratón. Entonces, hicimos ese modelo utilizando esta vez endotelio de ratón, que es una línea celular que se denomina VEN3. Y lo que ven ustedes acá es que también en la línea celular, ¿no es cierto?, la incubación con las vesículas que provienen de hipoxia disminuye la cantidad de claudina 5. Por tanto, pensamos entonces que el mecanismo por el cual la vesícula daña va a involucrar esta disminución de esta tight junction. Obviamente tenemos ahí todavía que dilucidar el mecanismo. Haciendo una aproximación translacional, lo que hicimos fue ahora tomar las vesículas del plasma. Recuerdan ustedes que les había dicho que también el plasma y las vesículas del plasma dañaban la barrera hematoencefálica. Por tanto, entonces sacamos esas vesículas del plasma, caracterizamos igualmente como lo hicimos previamente, y ahí nos encontramos que otra vez VEGF, que es esta molécula, ¿no es cierto?, que les decía que también tiene propiedades de dañar la barrera, así como también propiedades proangiogénicas, estaba en alta concentración en aquellas vesículas que vienen de plasmas de mujeres con preeclampsia. Y lo que encontramos es que en el modelo, en la célula endotelial humana, también cuando colocamos estas vesículas de preeclampsia, eran capaces de disminuir la cantidad de claudina 5. Y además dimos un paso adicional, que fue que disminuía no solo la cantidad total de la claudina 5, sino la cantidad de la claudina 5 que estaba presente en la membrana. Y sabemos también, porque son resultados preliminares ahora de laboratorio, sabemos que esta disminución de claudina 5 depende de la integridad de esa vesícula, porque cuando rompemos la vesícula, este efecto sobre la claudina 5 desaparece. Entonces, yo les he contado aquí la mitad de la historia, en donde el resumen dice que las vesículas de la placenta son capaces de llegar a la barrera hematoencefálica y por algún modo, que todavía no sabemos, tiene la capacidad de disminuir la cantidad de claudina 5 en la membrana celular de esta célula endotelial. Y eso sería el mecanismo por el cual se daña la barrera hematoencefálica.
Ahora, mi presentación tiene que ver también con la historia al otro lado de la placenta, en el niño, ¿ya? Y ahí les voy a presentar, ¿no es cierto? Porque estos daños de la placenta, ¿no es cierto? La placenta es este órgano interfase que está comunicando por un lado a la madre, pero también está comunicando evidentemente hacia el recién nacido. Y se sabe ahora, y hay más evidencia en la literatura, que los hijos de madres con preeclampsia tienen mayor riesgo de desarrollar alteraciones del comportamiento, alteraciones cognitivas, disminución del índice de coeficiente intelectual, problemas en aprendizaje, en fin, problemas en lenguaje, que también nosotros analizamos algo al respecto. Sin embargo, el mecanismo de eso no se sabe. Ahí sí que hay menos evidencia al respecto. Nosotros, como nos interesa el vaso sanguíneo, proponemos que si la placenta se comunica para el lado materno, entonces también es posible que se comunique hacia, no sé qué está sonando, no sé si soy, eh, está soñando, perdón, mi teléfono. Entonces, como nos interesa el vaso sanguíneo, entonces proponemos que pueden existir distintas alternativas para que, alterado el vaso sanguíneo en el hijo de esta madre con preeclampsia, ¿no es cierto? Hijo o hija de madre con preeclampsia, puede entonces eventualmente ser una de las causas que genere, ¿no es cierto?, este mayor riesgo. Con ese concepto, entonces, resultados en el laboratorio, esto lo publicamos en la revista, ¿no es cierto?, en esta revista, que es la revista especializada, la de la circulación y metabolismo cerebral, en donde primeramente caracterizamos un modelo de preeclampsia que solamente para ustedes generamos una isquemia placentaria, y a través de esa isquemia placentaria se genera el fenotipo en el ratón, que es caracterizado por hipertensión arterial y daño multisistémico. Pero en este caso nos interesaba la cría. Entonces, las crías de preeclampsia ahora, en el día 5, las tomamos día 5 porque emulan de algún modo lo que sucede en el recién nacido de madre con preeclampsia, que, ¿no es cierto?, con términos de la conformación de la vasculatura. Entonces, lo que hicimos en este caso fue analizar el flujo sanguíneo cerebral, y ustedes se fijan aquí que en la línea roja, que la línea roja está por debajo, ¿no es cierto?, de esta línea azul, que la línea roja representa a las crías de preeclampsia. El flujo sanguíneo está disminuido en las crías de preeclampsia. Y no solamente eso, sino que si alcanzan a mirar aquí, hay una serie de estímulos que colocamos que, aunque son ligeramente visibles en el caso del control, porque se ve ahí una ondulación de esta onda, esta ondulación no se ve en el ratón que viene de un embarazo preeclámptico. Y además demostramos que esta alteración es más evidente en las crías hembras que en los que en los machos. Y ahí hay un concepto bien grande que podríamos eventualmente abordar en la conversación más adelante. Pero obviamente nos interesa el mecanismo. Como biólogos, fisiólogos vasculares, nos interesa saber cómo ocurre este fenómeno, y una de las hipótesis es que si hay menos flujo sanguíneo, deben haber menos vasos sanguíneos. Y eso es lo que fuimos a mostrar, y esto es el fóndesis actual que estoy llevando a cabo, en donde analizamos la circulación de la corteza cerebral de las crías de preeclampsia. Y ustedes ven aquí, este es otro modelo que no les presenté, pero es un modelo también de preeclampsia, en donde se ve que existe una disminución clara de la vasculatura cerebral en comparación con el control. Y aquí están las cuantificaciones. Como hay distintos modelos, probamos esta misma premisa utilizando otro modelo, que es el modelo que les presenté previamente de la restricción del flujo en la placenta, y también encontramos lo mismo. Y utilizamos un tercer modelo, que es un modelo genético, ¿no es cierto?, que en el cual la madre es una madre wild type, pero el padre es un deficiente es un ratón deficiente para la proteína del complemento C1q, y en ese fenotipo se desarrolla también preeclampsia. Entonces, en esos tres modelos mostramos exactamente lo mismo, que es una disminución de la vasculatura cerebral la disminución de la vasculatura en la corteza cerebral, para ser más específico. Para ser más específico, también en la corteza que tiene relación con la parte motora y la somatosensitiva.
Luego de eso, como nos interesa angiogénesis, ¿no es cierto? Hicimos estos experimentos en donde tenemos el marcaje para los vasos que están permeables, utilizando este marcador fluorescente que fue inyectado en el ratón, por tanto sabemos que son vasos permeables. Y también este marcaje de GLUT1, que es un marcaje de célula endotelial. Cuando hacemos el match de las dos imágenes, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que hay vasos sanguíneos que todavía no tienen lumen. Por tanto, son vasos que están todavía en proceso de formación. Y eso, cuando cuantificamos esos vasos, encontramos una disminución también de esos vasos todavía no con lumen. Por tanto, entonces decimos que hay una disminución de la angiogénesis cerebral en estas crías. ¿Qué más tenemos en estas crías? Esta es también un reporte en donde vemos que estas crías además desarrollan edema cerebral. Y entonces cuando vemos la clínica general de estos ratones, ¿no es cierto? Son animales que desarrollan un fenómeno que se denomina, o una entidad nosológica que se denomina la encefalopatía isquémica hipóxica, ¿ya? Que tiene que ver entonces con que el cerebro desarrolla hipoxia, pero la causa de la hipoxia tiene que ver con una disminución del vaso sanguíneo o con alteración de la función del vaso sanguíneo. Entonces, lo que ven aquí ustedes es una alteración, un incremento del tamaño del cerebro con signos de edema cerebral medidos por ecografía, con elevación de este marcador HIF, que quiere decir que hay hipoxia, ¿ya? Ahora bien, obviamente nos interesa saber cómo sucede este fenómeno, y tengo aquí entonces, medimos ahora, teniendo las capacidades montadas de análisis de la endotelio cerebral, colocamos, ¿no es cierto?, ahora el plasma de los ratoncitos que venían de estos embarazos preeclámpticos y los colocamos en este endotelio cerebral. Y lo que ven ustedes es que la forma de las células es distinta, y lo que ven ustedes es que las fibras de actina, ¿no es cierto?, son también distintas cuando uno compara con el control. ¿Por qué eso es relevante? Porque durante la etapa postparto, la angiogénesis en la corteza cerebral depende de la migración de las células endoteliales, y eso es trabajo que está publicado previamente por otros autores, pero esta formación de vasos sanguíneos y esta angiogénesis, ¿no es cierto?, depende entonces, insisto, de la migración endotelial. Por eso nos interesaba, ¿no es cierto?, medir estos marcadores. Y entonces esto es parte del trabajo que se está complementando, y esto es un resumen simplemente para dejar un mensaje para la casa, en donde en este contexto de preeclampsia de una cría, ¿no es cierto?, de preeclampsia, vemos que hay una disminución de estos marcadores. No les mostré todos estos resultados en honor al tiempo, pero decir que hay una disminución de estos marcadores de VEGF principalmente, que hay una disminución de la cantidad del receptor 2 de VEGF, una disminución de una proteína que está asociada a la polimerización de F actina, y que va consigo, ¿no es cierto?, o lleva consigo una disminución de esta polimerización, disminución de la migración celular, disminución de la angiogénesis, y eso llevaría a esta condición conocida como la encefalopatía isquémica hipóxica. Por tanto, entonces, el mensaje siguiente, por eso esta charla tiene que ver con estos dos escenarios de la madre y del niño, ¿no es cierto? En la madre, las alteraciones de la barrera hematoencefálica que les comenté, pero en el niño, estas alteraciones que podrían tener implicancias en el neurodesarrollo. Así que concluyo con esta presentación agradeciendo al equipo de trabajo en la universidad. Hay una cantidad de estudiantes, actualmente Yesenia, Felipe, que están liderando el trabajo de todo el equipo, y los estudiantes de posgrado que están ahora participando. Los proyectos que tiene ahora andando el laboratorio, y por supuesto las colaboraciones nacionales e internacionales. Así que muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Muy clara la exposición. Sobre todo, me quedó muy claro de que hay muchos aspectos que se pueden servir para unirnos y colaborar
Y no sé si hay preguntas, pero yo puedo partir con una. Más bien una pregunta, un comentario. Cuando tú le agregas las vesículas a las endoteliales y lo llamas daño, y después el daño lo mides con Evans Blue. Ujú, Estos exosomas, fíjate que de aquí va a salir de nuevo con la misma historia que van a decir varios, de nuevo con las conexinas. Bueno, los exosomas están cargados de conexinas, ¿ya? Y ellos son fundamentales, estas conexiones, en la fusión del exosoma también, con la célula que va a ser invadida por el exosoma. Entonces, el Evans Blue pasa por los hemicanales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en evaluar el daño. Nosotros lo demostramos eso tiempo atrás en un paper que tenemos de coautor con Ramón también. ujú, El músculo esquelético no tiene hemicanales. Cuando se enferma, presenta hemicanales y el Evans Blue ingresa a la ujú, célula. ujú. Entonces, el daño no lo puedes evaluar ni por caída de la resistencia, ni por Evans Blue solamente, sino que va a tener que ser con un marcador de peso molecular más grande. ¿Lo hiciste eso con moléculas grandes, grandes, así como de 70 que me diste en algunas, 70 kilos altos, ¿no? No, no hemos medido Ya, con esa magnitud. O sea, ya, 70 kilovatios lo utilizamos in vitro, in pero vitro. en el animal completo lo utilizamos el Evan Blue únicamente. Pero es buen dato Ah, saber que puede atravesar por otro lado, digamos, a lo mejor puede sí. aumentar una expresión de conexinas y eso sea parte del mecanismo del daño. Sí, ahí Ujú, vamos a conversar después. Pues, definitivamente ahí en eso y también en la parte del desarrollo también me interesa muchísimo. Bueno, ujú. ahí hay manos levantadas. Paola Morales, creo que fue primero, después viene Darío. Muchas gracias, eh, doctor Escudero. Me encantó la charla. Felicitaciones, muy lindo trabajo. Yo trabajo también, pero en asfixia perinatal, y, eh, y me gustaría saber un poquito más cómo administraron estas vesículas a los, a los bebés. ¿Cuánto tiempo tardan estas vesículas en llegar al target Ujú, y el efecto cada cuánto tiempo lo miden? ¿Ya? ujú. Porque pues, mi pregunta va si es el efecto directo de la vesícula o es un efecto de lo que libera la vesícula al medio. Ujú, ujú. La respuesta rápida es, todas esas preguntas son las mismas que tenemos nosotros, digamos, porque no conocemos. Ahora, el modelo, quizás ahí, por mostrar varias cosas, varios escenarios, a veces uno peca de confundir al auditor. Entonces, la historia de las vesículas es hacia el lado materno, ¿ya? En donde nosotros vemos que la vesícula inyectada al ratón adulto, digamos, llega hacia la barrera. Em, Pero ¿cómo la inyectan? ¿Intraperitoneal? ¿La no, no, inyectan le en... inyectamos, inicialmente en el paper que está publicado lo inyectamos por la cola, pero ahora el Ya, Hermes, que es un veterinario, médico veterinario, desarrolló una metodología para inyectarla ya sea en la carótida directamente o a través del ojo, de manera que eso llega más rápidamente al cerebro, digamos. sí. ¿No han probado intranasalmente? No, no hemos probado, no hemos probado, no hemos probado Porque y nosotros totalmente. normalmente lo que estamos haciendo es administrar intranasalmente secretomas derivados de células madres mesenquimales y llegan rápidamente al cerebro. En 6 horas ya están distribuidos y tienen un efecto bastante poderoso. Entonces a lo mejor podrían probar una Sobre todo administración. ahora que en el concepto de la cría, ¿no es cierto? En la cría va a ser muy difícil inyectar alguna cosa porque es Mm. pequeñita, digamos, pero en el caso de, a lo mejor, si ustedes nos recomiendan, probemos probar, inhalarla, digamos, que el ratoncito inhale la vesícula, ¿sí? Súper buena. ¿Sí? Ya, Bueno, hacemos ahí la podemos segunda conversar, pregunta. sí. Sí, claro. Vale. Sí. Muchas Darío, gracias. gracias, Paola. Darío tiene la palabra ahora. Muchas gracias, profe. Tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo hace la extracción de la vesícula? Ujú. Eso me llama la atención. ¿Cómo?
Sí, la respuesta rápida es, hay un proceso que está publicado, no lo desarrollamos nosotros, es un proceso que se basa en ultracentrifugaciones y en filtraciones y que finalmente, ¿no es cierto?, por ese mecanismo queda un pellet que es rico en vesículas de pequeño tamaño. Y luego de eso los pasamos por un sistema que es el NTA, que mide obviamente la cantidad y el diámetro de esas vesículas, y con los marcadores somos capaces de decir que son vesículas de pequeño tamaño, preferencialmente o enriquecidas con exosomas. Muchas gracias. Y la segunda era, porque usted decía que baja la angiogénesis, ¿cierto? Ujú, ujú. Pero también no pasa de que se empiezan a romper estos vasos capilares. Porque, por ejemplo, me ponía a pensar, si sube la presión, también puede estar pasando lo contrario, que se deben estar rompiendo los vasos capilares. ¿Eso no pasa o sí pasa? Claro, la historia, ¿no es cierto?, de la disminución de la angiogénesis es hacia el lado de la cría ahora, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, en la cría, la verdad que no, hasta donde alcanza mi conocimiento, no tienes hipertensión, o sea, la madre es la que tiene la hipertensión, pero la cría ya crece en un ambiente normal, digamos, en términos de la presión. Así que es por esa vía no No debería debería. ya someter al daño mecánico. Ahora, lo que sí podría pasar, ¿no es cierto?, que puede ser una falla metodológica, es que cuando nosotros inyectamos el fluorescente, dañemos, ¿no es cierto?, el vaso sanguíneo, y eso sea una causa por la cual se vea el efecto. Y por eso justamente repetimos en distintos fenómenos utilizando otras estrategias y inclusive equipos distintos para el análisis, y estamos bien confiados de que es un resultado que se repite, digamos. Ya, ok. Muchas gracias. Gracias, Darío. Roberto, ¿puedes activar tu cámara también, por favor? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, pero ¿puedes activar tu Ya. cámara también, por favor? Sí, la cámara no me está funcionando en el computador, así que Ah, ya, sorry por eso. ya. Bueno, soy Roberto Villalobos, un gusto, profesor Carlos. También estuve trabajando con vesículas extracelulares derivadas de la placenta y entonces tengo algunas consultas sobre ello. Muy interesante el trabajo y muy buenos resultados. Bueno, la primera pregunta, tengo dos preguntas. Una es, la hipoxia esta que ocurre en preeclampsia, también por lo que tengo entendido, ocurre en otras patologías del embarazo, como en restricción de crecimiento intrauterino o en otras más. Y el aumento de los niveles de vesículas extracelulares liberadas por la placenta también aumentan otras patologías. Has mostrado que en diabetes gestacional o en obesidad, al final, al parecer, cuando hay estrés en la placenta, se produce esta liberación y no siempre ocurre preeclampsia. ujú, Entonces, mi pregunta es si esta alteración de la barrera hematoencefálica ocurre en otras patologías en donde se ve aumento de las vesículas extracelulares, o en alguna otra patología que pueda estar relacionado quizás con la placenta o no, pero que no sea preeclampsia. ujú. Y si es así, si estos experimentos que usted realizó con este modelo de hipoxia podrían también aplicarse quizás a otras patologías fuera de la preeclampsia. Ujú. O sea, súper buena acotación, digamos. O sea, yo creo que se puede ajustar. Voy a partir por la última. Creo que se puede emular a otras condiciones. No tiene que ser necesariamente preeclampsia, porque, como tú bien dices, hay otras patologías del embarazo que cursan con hipoxia en la placenta. Ahora, sí es intrigante que no todas pese a ello, no todas esas condiciones sucedan, ¿no es cierto?, con alteraciones del cerebro vasculares así macros, como yo les acabo de mostrar. Entonces ahí hay una confluencia de cosas, porque hay una hipertensión, que la hipertensión, yo no les comenté esto, pero ninguno de los sistemas que yo les he presentado tienen incorporado necesariamente la variable presión, ¿ya? Por tanto, en el embarazo, si es que aumenta la presión y además hay daño, entonces eso podría ser el gatillante, ¿no es cierto?, que finalmente termine por romper la barrera. Así que ahí hay un diferenciador importante. Pero pese a ello, también debo decir que yo creo, y por resultados que hay en la literatura y también por lo que nosotros vemos, que la vesícula llega al cerebro
es que creo que hay una comunicación entre la placenta y el cerebro vía vesículas. Y eso no es solamente por preeclampsia, sino es también inclusive durante el embarazo normal. Así que hay una línea grandísima de estudio de la comunicación de la placenta con otros órganos, ¿no es cierto? Y específicamente con el cerebro, que está en plena desarrollo, digamos. Ya, y una segunda pregunta, cortita esta. Hicimos algunas curvas de concentración con concentraciones de las extracellular vesicles, y al final siempre terminamos usando altas concentraciones de vesículas extracelulares para poder ver algún efecto fisiopatológico, alteraciones in vitro, y también, empezamos a realizar algunos experimentos in vivo. Entonces mi pregunta es, más o menos, ¿qué rango de concentraciones utilizó de vesículas extracelulares en el modelo in vitro y también in vivo? Nosotros nos regimos por la cantidad de proteína. Esto es una cosa Ya, bien arbitraria, pero una cantidad de proteína de la vesícula. Y nosotros inyectamos 200 microgramos de proteína. ok. Eh, 200 microgramos por ml. 200 microgramos de proteína. Al ratón. Sí, al ratón. Ya. Eh, y eso obviamente diluido en un pequeño volumen, qué sé yo, así que recibe un shock de vesículas. Ujú. Si es que eso se emula a lo que una mujer tiene a nivel circulante, la verdad es que no sabemos. Esto es pura prueba de concepto también, así que creo que ya esos son experimentos evidentemente un poco más detallados para tratar de concluir, ¿no es cierto?, que sean las vesículas las que dañan la barrera, que también hay un concepto que hay que llamar a la prevención, digamos, no es que las vesículas sean las que dañan, por lo menos la evidencia no dice eso, dice que las vesículas es capaz de dañar, pero no son únicamente las responsables de dañar. Bueno, muchas gracias, profesor. Ok, pasamos a la siguiente. Tamara, ya veo que hay una buena representación de la Facultad de Medicina, lo cual es muy bueno. Está Tamara, está Pablo, Álvaro, varios. Sigue, por favor, Tamara. Muchas gracias. Gusto verlo, Sir Carlos, como siempre, y escucharlo. Muchas gracias, lindo resultado. Tengo bueno, siguiendo un poquito lo que usted estaba diciendo respecto a la cantidad de proteínas y exosomas. Claro, yo también me preguntaba un poquito de eso, porque cuando yo, hace un tiempo ya cuando trabajé con vesículas extracelulares, yo también utilicé la proteína como marcador, digamos, pero sabemos que el cargo exosomal o las vesículas va cambiando, sobre todo de las condiciones, ¿cierto? Entonces, a lo mejor eso igual puede interferir un poquito en los resultados, una duda que yo tenía. Entonces, también me estaba acordando, uno de los trabajos que nosotros publicamos era que no en condiciones de preeclampsia, pero sí en condiciones de alta glucosa, dos tipos celulares, como son las células endoteliales con los monocitos, pueden interactuar y, por ejemplo, modular la expresión de otras moléculas como ICAM1. Entonces, bajo eso, yo me preguntaba, ¿será posible que en este modelo que usted aplica, sobre todo el in vivo, donde usted utiliza estas vesículas, estas celulares que son humanas, en un modelo murino, puede haber interacción, por ejemplo, con el sistema inmune como monocitos, por ejemplo, y finalmente lo que esté causando el daño endotelial sea básicamente la respuesta inflamatoria por el sistema inmune? ¿O no? No sé. Totalmente posible, totalmente posible. Y de hecho nosotros teníamos esa misma duda, así que con las limitaciones que tenemos y tanto en conocimiento como en infraestructura, y ahí claramente esta conversación también es parte para ir buscando nexos de cómo podemos complejizar la evidencia que nosotros estamos generando desde acá. Dentro de nuestras limitaciones medimos citoquinas, ¿no es cierto?, a las 6 horas. Y a las 6 horas, cuando ya vemos daño, ahí, daño de la barrera me refiero, ahí no hay cambios al menos de estas citoquinas, de ese par de citoquinas que les mostraba. Pero sin prejuicio de ello, cuando extendemos el tiempo a 24 horas, ¿no es cierto?, y analizamos las mismas citoquinas, se ve también aumento de ellas, ¿ya? Cuando le inyectamos al ratoncito. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que en el primer
en el primer momento, esta es pura hipótesis, pero lo que pensamos que está pasando, cuando le inyectamos la vesícula, hay un primer hit, digamos, que hace que la barrera se altere, y conjuntamente con un proceso inflamatorio que de todas maneras también es característico de preeclampsia, por ejemplo, o en este caso del modelo, va a exacerbar ese primer daño. Por tanto, definitivamente no creo que sea un efecto aislado solo de la vesícula, sino que un conjunto. Lo que sí creo es que hay un primer hit y que ese es el que abre y que desencadena esta secuencia de cosas para finalmente dañar la barrera. Gracias. Y sí, estoy muy de acuerdo con eso también. Y mi última pregunta era sobre lo que usted preguntaba sobre el feto de la el trabajo que usted hacía sobre, digamos, hacia el lado fetal. Siempre es difícil. Muchos de los trabajos que hemos hecho, inclusive con Roberto, que hicimos en conjunto con las vesículas extracelulares placentarias al lado materno, incluso las modificamos nosotros de la placenta humana directamente. Pero hacia el lado fetal siempre es complicado y siempre es difícil. Entonces yo me preguntaba, ¿usted está utilizando o quiere utilizar alguna metodología sobre cómo evaluar ese paso placentario hacia el lado fetal? Porque siempre es complicado metodológicamente hacerlo. O sea, sí, definitivamente sí, lo que cae de cajón, ¿no es cierto? Por la historia que le estoy contando de la comunicación vía vesículas hacia la madre, cae de cajón que eventualmente esas mismas vesículas u otras vesículas que se formen, ¿no es cierto?, podrían estar llegando hacia el cerebro del recién nacido, y esos serían eventualmente los que causen estos daños. Cae de cajón esa posibilidad. Así que la respuesta rápida es sí, queremos hacerlo, pero no tenemos todavía ningún resultado al respecto. Así que estamos viendo la metodología, estamos viendo cómo las colaboraciones nuevamente, sacar plasma de cordón umbilical y del cordón umbilical aislar las vesículas y hacer este mismo fenómeno que estoy diciendo. Pero estos son como ideas todavía en el camino, digamos. Todavía no hemos hecho nada en vesículas en la cría. Perfecto. Todavía nos quedan 7 minutos. Pablo, por favor, puedes plantear tu pregunta o comentario. Muchas gracias, Tamara. Ya, gracias. Bueno, bien observado, Carlos, gracias por la presentación. Como siempre, es súper interesante todo lo que hace. Yo tenía una pregunta, primero, yo sé que tú estás más cerca de la clínica, ¿ya? Y en algún momento de tu presentación mencionaste que el daño neurocerebrovascular se generaba más en la zona posterior, ¿ya? Mi pregunta iba, ¿hay alguna condición anatómica que haga, digamos, que se vea más prevalente esto en la parte posterior? Sí, sí, definitivamente hay distintas cosas físicas, ¿no es cierto? Porque la circulación posterior viene de otra rama, primero arterial, ¿no es cierto? De la rama de las arterias basilares. Y segundo, la barrera hematoencefálica también tiene ciertas especificidades dependiendo del sector del cerebro, ¿ya? Eso también es una área amplia de investigación, pero lo que sí puedo decir es que hay esa diferenciación que aparentemente en la parte posterior, porque ahí están los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces ahí podrían haber también cambios de la barrera hematoencefálica que hagan susceptible para el que aparezcan allá este tipo de incremento de la permeabilidad. Eso. Súper. Oye, y tenía otra pregunta respecto también, que algo se comentó de estos modelos, y tú hablas de hipoxia, uno de ellos. Me llamó la atención que en uno hablaba de este antagonista de la óxido nítrico sintasa, el ename, y tú mencionaste en la presentación que había un componente, claro, de estrés oxidativo también. Pero este compuesto justamente hace lo contrario, disminuye el óxido nítrico, entonces ahí me quedó como un poco confuso Sí, el modelo. ¿Cómo, sí. digamos, inhibir una especie reactiva como el óxido nítrico, que yo sé que está involucrado en la cosa vascular, pero cómo lo extrapolamos a un modelo de preeclampsia? Sí, definitivamente eso también es un cuestionamiento del modelo en sí mismo, ¿ya? Y por eso era importante también que nosotros veamos en otros modelos que si es que sucede lo mismo en el caso de la cría, por lo menos.
Pero contestando la pregunta, sí es algo que está ahí, ¿no es cierto? La disminución del óxido nítrico per se, el óxido nítrico tiene también funciones proangiogénicas, por ejemplo, de manera que si uno inhibe el óxido nítrico, eventualmente puede estar inhibiendo directamente la angiogénesis y eso sea lo que nosotros estamos viendo. Pero, pero sí, o sea, ahí le falta más análisis para decir certeramente, ¿no es cierto?, que al menos el LNAME, ¿no? Porque el LNAME le damos a la madre, por tanto, el LNAME no estamos claros de que el LNAME atraviese la placenta y llegue a la circulación fetal. Eso es algo que a nosotros nos interesa ver. Pero independientemente de eso, lo hemos comprobado en otros modelos y además el ratón, ¿no es cierto?, se analiza posparto. De manera que ya la madre ya no está suplementada con el ename, no debería haber un efecto del ename, pero dicho eso, de todas maneras hay que tomarlo con precaución, digamos, hay que hacer los experimentos y medir que no haya el ename en la circulación y que por eso, ¿no es cierto?, sacarnos la duda del modelo. Vale, gracias, Súper. Carlos. Gracias, Pablo. Isabel, Hola, ¿me escucho? Buen día. ¿está buena tu cámara? Si la Sí, puedes ahí activar. sí. Súper. Hola, mucho gusto. Primero que todo, agradecer por la presentación sumamente interesante. Acotar con este tema que es realmente, al menos para mí, muy interesante, un tema de la preeclampsia, estas patologías que afectan a la placenta, y acotar un poquito que sí hay ahora últimos estudios desde el 2020 que hablan sobre este tema, por ejemplo, de cómo a través de estas partículas, estos exosomas, también incluso pueden migrar, ¿cierto?, hasta neurotransmisores que vienen desde la cara externa de la placenta hacia la cara fetal de la placenta. Así que, contribuyendo a lo que dijo Tamara, yo creo que es muy, muy probable que esto también pase con algunos elementos, ¿cierto?, del desarrollo del sistema inmune, de células inflamatorias o algunas interleuquinas, etc. Ahora, dicho eso, mi pregunta va un poco, doctor Escudero, por el modelo animal del Pavlov, que lo nombró muy poquito, que fue este modelo de unos ratones a los que les había hecho cirugía. ¿Ya? Porque yo he leído de estos modelos, pero normalmente en rata, utilizada por un tema que es más cómodo trabajar en rata. Este modelo de ratón que usted usó con esta cirugía, ¿lo hace usted en su laboratorio? ¿Cómo es la sobrevida de los ratones? ¿Ha tenido muchos problemas? Porque es algo que a mí por lo menos me interesa para trabajar, entonces por eso le quería hacer la consulta. Yo creo que eso podemos conversarlo por en honor al tiempo, podemos conversarlo los detalles, pero decir que sí está montado en el laboratorio, es en ratones, sí tenemos lo que la gente reporta, es decir, alta mortalidad fetal, los signos clínicos que la gente reporta, está el paper también ahí que en donde caracterizamos el modelo antes del detalle, pero si a ustedes les interesa obviamente saber más específicamente, no hay problema, lo podemos conversar. Tienen sus Muchísimas mails. gracias. Si no, aprovechen de compartirlo con el chat si no tienen sus Sí, mails. eso. Ya. Pasamos a la última pregunta. Mario Espinosa, por favor. Hola, buenas. Gracias, doctor Escudero, por la presentación. Vi que midieron distintas proteínas dentro de estos exosomas. No sé si habrán medido RNAs no codificantes que podrían estar alterando la expresión de las proteínas del endotelio, que a lo mejor estén afectando y lo estén regulando a la baja. No sé si hay un estudio sobre eso. Mira, de eso, seguramente si es que hay alguien que sabe de vesículas aquí en este foro, por favor, ayúdenos. Porque sabemos que hay que medir el contenido. Sabemos, y esas capacidades no están montadas aquí en la universidad. Por tanto, esas son capacidades que debiéramos buscar afuera. Ahora, lo que sí estamos haciendo, trabajando con un grupo en Inglaterra, que ellos ya caracterizaron el contenido de la vesícula, pero de placentas preeclámpticas, ¿ya? Y entonces ellos tienen toda esa caracterización, microRNAs, RNA no codificantes, proteómica. Entonces, nos estamos viendo con ellos en la base de datos a qué proteínas eventualmente o qué microRNAs eventualmente podrían tener blanco en la claudina 5, por ejemplo, que es una de nuestros targets que encontramos que estaba diferente. Pero hasta ahora
es más teórico que práctico, así que si lo podríamos hacer aquí en Chile, con colaboraciones, qué sé yo, entonces bienvenidos. Oye, Carlos, pero hay ómicas, servicios de ómicas. Uno puede simplemente mandar la muestra y te hacen el servicio. ¿Ya? Claro. Es que también el know-how, digamos, yo soy fisiólogo, como ustedes ven ahí, vascular, veo el vaso sanguíneo, angiogénesis, qué sé yo, pero más análisis de bioinformática, ahí es donde también necesitamos apoyo, digamos, porque, claro, Claro. mandarlo, comprar el servicio, que nos hagan el análisis, pero también hay que hacer las preguntas específicas del sistema, digamos, para que te entregue la información que tú quieres que te entregue. Entonces, pero sí, o sea, ojalá ahí podamos ir ahondando también en esa parte. Súper. Bueno, ya se Muchas cumplió gracias. la hora y quiero agradecerte entonces una vez más, Carlos, por tu presentación y tu interés en colaborar. Yo creo que está claro para muchos de nosotros. Te vamos a mandar mails con propuestas. Así que una vez más, como te digo, gracias por tu interés en el CNB y por traer tu buena ciencia a estas pantallas. Así que un abrazo y les deseo lo mejor fin de semana a todos. ¿Ya? Muchas Que lo gracias pasen muy bien. también. Yo veo aquí a Álvaro, que está aquí, aprovecho de saludarlo también, porque el Álvaro es Un también colaborador. Pues. colaborador, pero más Claro, importante que eso también es el tema de que ya estos ratoncitos se están analizando también allá desde la parte que ustedes más manejan, desde la parte del sí, comportamiento, de la neurofisiología. Así que aprovecho de agradecer ahí a Álvaro también que está presente y no sé si está por ahí Daniela López, que son las personas que están trabajando con nosotros más directamente en este proyecto. súper, súper. Muchas gracias Bueno, a todos por la Ok. asistencia. gracias de nuevo.